Las guerras médicas es el nombre que reciben una serie de conflictos que enfrentaron al Imperio Persa con una confederación de polis griegas entre los años 499 y 449 a.C. El problema fundamental que dio origen a esta guerra fue los deseos expansionistas del Imperio Persa, que fue conquistando territorios en la península de Anatolia, hasta llegar a Jonia. El territorio jonio estaba muy vinculado a Grecia y cuando cayó en manos persas en el año 545 a.C., los griegos empezaron a ver cómo los persas podían llegar a suponer una amenaza cada vez más real para ellos. De hecho, cuenta la leyenda que Esparta, la única ciudad griega que se atrevió a reprochar a los persas su conquista de Jonia, advirtió al rey Ciro de Persia que se mantuviera apartado de Grecia, a lo que Ciro respondió que no sabía quién eran los espartanos, es decir, riéndose de tal amenaza. En la primavera del año 492 a.C., los persas, tras someter Tracia Occidental y Macedonia, se retiraron de Nueva Asia. En el año 491 a.C., Darío dio un ultimátum a la Hélade griega, exigiendo tributos, amenazando con una invasión. La mayoría de las ciudades griegas aceptaron la sumisión, excepto Atenas y Esparta, que dieron muerte a los heraldos persas, lo que provocó la Primera Guerra Médica. Persia envió contra el continente 2 expediciones militares. La primera en el año 490 a.C., con un carácter de conquista o posiblemente de castigo, dirigida por Darío I. La segunda en el año 480 a.C., que fue dirigida por Jerjes, como represión o revancha contra el mundo griego. En el año 490 a.C., los persas prepararon en Cílica una nueva expedición al mando de Datis Artamefes, con el fin de retomar represalias contra Atenas y Eretria por su apoyo a la insurrección jonia y la destrucción de Sardes en el año 498 a.C. Tras tomar Naxos, cuya ciudad fue destruida, los persas llegaron a Delos, pero Datis prohibió sacar la isla, respetando el santuario de Apolo, quien adoró y dedicó una ofrenda de 300 talentos. Después destruyeron el de Eretria. Los persas habían traído consigo al ex tirano Hipias, entonces ya un anciano, con el evidente propósito de restaurarle en el poder y tener asegurada la fidelidad de los atenienses. Milcíades consiguió que la Iglesia aceptara presentar la batalla a los persas, ya que Atenas no estaba preparada para un asedio, y se pidió la ayuda de Esparta. Posiblemente, debido a la demora del ataque ateniense, los persas comenzaron a embarcar su caballería. Ello debilitó sus fuerzas y fueron vencidos por los atenienses, en la llanura de Maratón, donde se desarrolló la batalla de Maratón. Gracias a la rapidez de su movimiento de sus tropas y la pericia Milcíades, la fuerza espartana llegó al día siguiente de la batalla. La invasión se dividió en 2 etapas y fue dirigida por Jerjes I, como venganza y tomar represalias por las derrotas de la Primera Guerra Médica. Duraron 2 años, desde el año 480 a.C. hasta el año 479. El contingente aliado estaba formado por el ejército espartano y sus aliados peloponesios, con tropas beocios, forcidios, locrios y tespios, mandados por el rey Leónidas de Esparta. Terminó con la gran derrota griega en las Termópilas, que dejó a Persia abiertas las puertas para la invasión de Beocia, el Ática y la destrucción de Atenas. Jerjes entró entonces en el Ática, que fue arrasada. La Acrópolis fue defendida en vano por unos pocos atenienses, que habían refugiado en ella. Las magníficas construcciones realizadas por los Pisistrátidas y Clístenes fueron sometidas al pillaje e incendiadas como el resto de la ciudad de Atenas. El incendio de Sardes en el año 498 a.C. estaba por fin vengado. Este funesto acontecimiento fue recordado siempre por todo el mundo griego.
La Tercera Guerra Médica ocurrió en el año 479 a 449 a.C., durante el gobierno del rey Artajerjes de Persia. Después de la Segunda Guerra Médica, Atenas y Grecia comenzaron su reconstrucción. Las ciudades griegas integraron la Confederación de Delos con el fin de protegerse de las futuras agresiones persas, y también para poder liberar las colonias griegas del Asia Menor. Cada una de las ciudades integrantes de la Confederación aportaban dinero, armas y soldados. La Confederación de Delos resolvió continuar con la guerra contra los persas y encomendó al mando a Simón. La polis de Esparta se retiró del conflicto por recelos con la polis de Atenas. Simón lograría expulsar a los persas de Tracia. Luego se dirigiría al Asia Menor. Sublevó las ciudades helenas, venció y destruyó las ciudades persas en el año 465 a.C. La contienda continuó durante más de 20 años hasta que Artajerjes firmó el tratado del año 449 a.C., donde reconocía la independencia de las colonias helenas del Asia Menor y la soberanía griega sobre el mar Egeo. Las guerras médicas llegan a su culminación mediante las condiciones impuestas por los griegos al imperio persa, las cuales fueron: obligación a los persas de desistir definitivamente en su conquista y expansión hacia Grecia, no volver a navegar por el mar Egeo, exclusividad griega. Se les permite comerciar con las colonias griegas de Asia Menor.